Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Legado 21, en el que vamos a estar hablando de aquellas cosas que hacen a la idiosincrasia de nuestro departamento, desde las épocas pasadas hasta nuestros días actuales. Hoy vamos a estar hablando de la palabra escrita más que nada, esa idea de que todo lo que tenemos en mente lo podemos llegar a plasmar en algunos bocetos, lo podemos llegar a plasmar en palabras que después van a impactar en nosotros, van a impactar nuestra comunidad, como es el caso de este querido escritor de nuestro departamento que va a estar acompañándonos en esta noche para contar un poco más sobre lo que ha sido su recorrido, todas estas andanzas hasta llegar a poder leer sus obras que también se plasmaron en cine, dejando un legado importante para nuestras generaciones futuras. Estamos hablando de Pedro Peña, quien vamos a estar recibiendo esta noche. Él es profesor de literatura, es magíster en gramática y sobre todo escritor, conocemos muchas de sus obras. Nació en 1975 y ya tiene incorporado en su haber varios libros muy importantes, en el que destaca su última presentación, su último trabajo de Elba Norberta, en el que vamos a estar hablando también un poco más de eso. Esto es Legado 21, siéntanse cómodos, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Legado 21 y aquí, como les comentaba, tenemos al excelentísimo profesor de literatura Pedro Peña. Él es magíster en gramática también y escritor por sobre todo, y vamos a estar hablando un poco de sus obras y de la importancia de las palabras en nuestro departamento. Bueno, Pedro, bienvenido, un gusto estar contigo en esta noche y contame un poco más. Sé que ganaste un premio por el libro Los mitos, juvenil y demás. Sí. Quisiera saber un poco cómo hace para convivir Pedro Peña con esa parte de profesor, la parte pedagógica, con las novelas policiales. ¿Cómo baja todo eso a tu mente? Contame un poco más. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Lucía. Muy honrado de estar en este programa. Gracias. Y bueno, la verdad que es una convivencia difícil a veces porque yo trabajo mucho tiempo durante la semana, digamos, y las horas que tengo para la escritura son más bien horas casi que residuales, digamos, aquellas en las que no estoy trabajando, o no estoy corrigiendo, o no estoy haciendo cosas por el estilo. Pero bueno, siempre trato de generarme un espacio en las vacaciones, generarme también un espacio en la medida de lo posible diario, semanal, y eso es como una costumbre, ¿no? No siempre lo que estás escribiendo en ese momento después va a dar frutos, digamos, va a ser un libro o lo que fuere, sino que a veces, estás simplemente practicando la escritura, que es una cosa que me gusta por sí misma, digamos, no por el hecho de que después se vaya a convertir o no en un libro. Pero claro, la docencia también lleva mucha conexión con el tema de la lengua, y por lo tanto lo que yo siento muchas veces es que no hay una división concreta, digamos, entre la labor de la escritura y la labor de la docencia, porque mientras estoy trabajando también tengo que estar pensando cómo hablo con mis estudiantes, claro, cómo les digo, ¿no? Entonces la preocupación siempre es por la comunicación, digamos, ¿no? Yo creo que me defino a mí mismo o me autopercibo más como comunicador que como escritor, ¿no? Porque claro, estoy comunicando todo el tiempo, ¿no? Entonces me veo más en una cosa más genérica, ¿no? Y cada tanto escribo y sale algún libro. Bien, ¿cuándo surgió tu inspiración por escribir? Y bueno, yo siempre estuve leyendo desde niño pequeño, entonces me gustó mucho la lectura siempre. Aprendí a leer muy chiquito, y tanto que mis padres se sorprendieron cuando les dije que podía leer algo, no me creyeron y me preguntaron si les podía leer, cosa de a ver si nos está mintiendo o no, y yo les leí lo que decía en lo que estaba leyendo. De muy chiquito. De chiquito y medio de forma espontánea, ¿no? Claro. Por atar ideas, digamos, o por asociar símbolos con sonidos. Y luego siempre estuve leyendo toda la vida, desde joven, niño joven, hasta
hasta ahora la lectura es parte importante de mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos lees, generalmente después ese mismo amor a la lectura o el deseo de tener tiempo para leer, te hace después querer escribir, posiblemente, ¿no? Es decir, admirás a algunos autores, algunas autoras y pensás que tal vez en algún momento vos puedas hacer un aporte, un mínimo, aunque fuere, en todo lo macro que es la cultura universal, digamos, pero a una cosa mínima, pero por lo menos un aporte que para vos sea significativo. Y yo empecé a escribir las primeras cosas con conciencia, digamos, en el liceo, y después, bueno, de esas cosas no queda nada, no se publicó nada, ¿no? Exacto, pero queda para ti. Claro, y son aprendizajes, ¿no? De formas que te quedan después de haber practicado una actividad que sabes que te va a gustar. Y después, claro, los libros ya vinieron cuando yo ya era más grande, ¿no? El primero fue en el 2006 y yo ya ahí tenía 31 años. Bien. Y cuando se publicó, o sea, ya me agarró grande, digamos, la parte de los libros, pero también me agarró convencido de que ahora sí podía escribir para que fuera publicado. Todo lo anterior posiblemente no tenía un valor, capaz que lo de ahora tampoco, pero a lo mejor lo nuevo, digamos, de lo del 2002, 2003 en adelante, podía ser publicable, y yo ya lo escribí con 30 años, ¿no? Claro. Y habían pasado 16, 17 años desde que había empezado. Desde la primera vez que Desde la primera vez que escribí sistemáticamente, ¿no? Claro. Y bueno, lo que sí tiene tu particularidad, así como escritor del departamento, es que tus libros han llegado de alguna forma u otra, han cruzado la frontera, han llegado a Italia y demás. Tus novelas policiales se conocen mucho fuera de Uruguay, pero Pedro Peña pertenece a San José, o sea, tus historias se enfocan en San José. También cómo te inspirás de esa forma y cómo te mantenés dentro de Suelo Maragato. Y me parece que es lo más natural del mundo, digamos, ¿no? Porque escribir sobre lo que uno conoce o sobre las cosas que conviven con uno es como natural. También es cierto que también tengo libros que hay uno que es de ciencia ficción, que fue el primero, no tiene absolutamente nada que ver con San José, o hay otros que... El libro de los mitos, por ejemplo, que vos mencionaste hoy temprano, que es un libro de literatura infantil y juvenil, eso no tiene nada que ver con San José, pero tiene mucho que ver conmigo, porque es un libro que escribí inspirado en 3 meses que pasé en Canadá en el año 98 trabajando en un campamento de verano. Entonces, ese libro narra eso. Son cosas que son muy cercanas a mí, aunque lejanas de San José. En relación a la escritura sobre cosas de San José, como puede ser La noche que no se repite, o tal vez el libro El último de Elba Norberta, o algunos episodios de las novelas policiales, es natural porque son personajes que yo he observado, historias que se han ido contando, y muchas de ellas aparecen luego en los libros de forma azarosa, ¿no? O sea, porque yo las recuerdo justo y me viene bien para un personaje que tiene esa... que podría llegar a tener esa conducta, ese comportamiento. Sí. Y bueno, y en el caso de La noche que no se repite, que creo que es la de mayor peso de San José, es porque era una historia cuyos personajes tenían, yo los conocí, digamos, ¿no? Al Gordo Pablo, a Juan Manuel, a Esteban, todos esos personajes que están armados en la novela, en realidad son... contemporáneos míos, y algunos de ellos incluso con características mías, ¿no? Entonces, estos gurises tienen que vivir en las calles en las que yo también transité, los lugares a los que fuimos, los bailes a los que íbamos a bailar, o las fiestas, o... Claro, tiene mucho de vos también, una conexión contigo y el departamento y demás, con las personas que conociste. También. Sí, son, ya te digo, por ejemplo, Juan Manuel y Esteban, que son dos personajes de La noche que no se repite, son dos tipos que tienen nombre y apellido, y hasta el día de hoy converso con ellos. Pero claro, yo les tengo que poner otro nombre para que... El Gordo Pablo también tiene un nombre y apellido, y también tiene muchísimas características mías de cuando era joven, pero entonces todo eso...
hacerlo convivir con el pueblo, a mí me gustó mucho. Yo disfruté muchísimo de escribir esa novela porque estaban pasando por los lugares donde paso todos los días. Claro. Y donde sigo pasando y espero seguir pasando. Y de hecho creo que se logró ese sentimiento de pertenencia en la película también, porque en su momento las filmaciones fueron o muestran, digamos, las calles tal cuales son, no hay mucho disfraz. Sí, uno se identifica cuando ve la película también, ¿no? Y también esa particularidad de mostrarla al mundo, que no quede solo en San José, sino que tuvo mucha repercusión, como te comentaba. Y bueno, ¿y qué te pareció en rasgos generales la película, la adaptación? A mí me encantó todo el proceso, ¿no? El proceso fue lindísimo. Fue muy largo, porque cuando te falta el dinero por todos lados para hacer lo que realmente vos querés hacer, tenés que esperar, tenés que solucionar. Claro. En algunos momentos, por ejemplo, de la filmación, eran 25 personas trabajando en la parte técnica y las escenas duraban 30 segundos, un minuto y medio. Claro. O sea, es todo como muy trabajoso en el mundo del cine, y filmamos además durante un mes, todo de noche. O sea, todo las peores condiciones para una película, bueno, fueron esas de la noche que no se repite. Y sin embargo, entre todo el proceso, desde el casting, que ayer justo hicieron, no sé si empezó en el 2013, así que ya hace 2011, 12, hace cerca de 15 años que empezamos a hacer el casting. En el 2011-12, hasta que se estrena en el 2018, es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de espera, claro. muchos dolores de cabeza. También en algún caso mucha apuesta de parte de los directores, ¿no? De Manuel Berriel y Aparicio García, que durante mucho tiempo tuvieron a la película como eje central de sus vidas, digamos, al menos de su vida creativa. Claro. Y eso también les generó a ellos mucho estrés, mucha responsabilidad, ¿no? Porque además algunos momentos de la filmación eran peligrosos de hacer. Exacto. Entonces, todo eso hay un momento con animales, con perros, con arañas, hay temas de tránsito, de manejar vehículos, repetir tomas, hay lo que se llaman estas planos secuencias. Que sí, exactamente. Yo aprendí de eso, ahí es una cosa que tiene que ser milimétricamente bien filmada, porque si se escapa uno... Eso mismo. Bueno, a raíz de eso te quiero mostrar un fragmento de la película que me pareció súper interesante a raíz de lo que venías comentando de plano secuencia. Vamos a verlo. Es que es así, vos, es así. Siempre lo mismo con estos brazucas. Son yetas para hacerles algo. Son yetas, es así. Son yetas. Sí. Te conté la vez que se me complicó de verdad. ¿Que fue por lo que me tuve que rajar un tiempo a la Argentina? No. Fue un laburo para los del fútbol. Me mandaron matar a un tal Lapeirao, un brazuca que se estaba metiendo demasiado en el negocio. La cosa ya arrancó mal porque me fueron a buscar temprano para hacer un trabajo. Y vos ya sabés que yo así de mañana y de sopetón no funciona. Hay que darle ya. Fui hasta el Olímpico porque los guías se juntaban ahí en la cantina. Lo esperé afuera y lo seguí. Lapeirao estaba con el Chueco Marchetti. Aquel que jugaba en Peñarol, ¿te acordás? Ah, tremendo hachero, sí, me acuerdo. Sí, que después se fue a Italia. Era horrible. Espantoso. Pero el que lo representaba lo quería mucho y lo ubicó para que se ventilara un poco, ¿viste? El típico paquete. La cosa es que ahora estaba representando jugadores. ¿El Chueco? Sí. Ay, y estaba igualito. La misma jeta, pero hecho un lechón. Vos pará, pero el caso del Chueco fue famoso. ¿Vos estuviste en ese trabajo? ¿Y por qué te estoy contando? Seguro que estuve. Y la cosa no termina ahí. Iban también con otro representante. No me acuerdo el nombre, cómo era, pero era un abogado de eso, de punta carreta, ¿viste? Que se meten con los nenes grandes, le hacen los mandados, y una mañana amanecen en una cuneta y nadie sabe por qué. ¿Sabés lo que le pasó? No. Bueno, arrancaron los tres y lo seguí hasta el Parque Rivera.
Bien. Bueno, ahí veíamos, Pedro, lo que es una de las escenas iniciales, digamos, Sí. si se quiere, de la película, que me pareció muy interesante por lo que decíamos de cómo los planos también van acompañando la narración, Sí. ¿verdad? En este caso. ¿Y qué te transmitió si sentís que se llegó a, de alguna manera, lo que querías plasmar, ¿no? Con lo que venían relatando en este caso los actores, bien, con la idea final del guión. A mí me gustó mucho, como te digo, el producto, en esta escena en particular, y toda la actuación de Ernesto Pérez y de Diego Montes de Oca, que tienen que estar juntos mucho tiempo, digamos. Esto fue filmado ya hace 11 años, ¿no? En el 2015, por más que se estrenó en el 2018. Y claro, ellos tenían que convivir todo el tiempo, porque estos personajes operan como de a dos, ¿no? Sandro y Olveira, que son esos personajes, están siempre juntos en la novela y en la película también. Y ver a Ernesto, ver a Diego, ver a Moncho Licio cuando hace Gordo Pablo, Sí, sí. en realidad es como muy conmovedor, porque hicieron un tratamiento como muy profesional de la actuación en un medio que claramente no es profesional del Claro. todo. Ellos actuaron. De hecho, Ernesto, por ejemplo, estuvo nominado por este personaje, ternado, digamos, para mejor actor en la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay ese año. Y en ese sentido, también le dieron un premio en un festival de cine negro en Grecia a Ernesto por esa actuación, ¿no? Un festival de cine muy específico que se hizo en el año 2019, si no recuerdo mal, antes de la pandemia, por supuesto, porque allá fueron Aparicio y Manuela. Sí. Entonces yo sí hay diferencias, ¿no? Es decir, la novela es, para mí, es menos violenta que... Claro. O sea, hay episodios de violencia y ellos después, cuando yo les decía, che, pero hay tal escena, bueno, en el libro está, lo que pasa es que está como desarrollada desde otro lugar, Claro. y cuando uno lo ve traducido, digamos, al Eso lenguaje mismo. cinematográfico, choca, ¿no? Pero en realidad está todo en el libro, y lo que hicieron Aparicio, Manuel y el resto del plantel y de los actores, a mí me gustó mucho, ¿no? Porque es difícil actuar todos a un nivel parejo. No sé, hay un montón de actuaciones que son mínimas, ¿no? De tal vez 1 minuto, 2 minutos. Pero menos, que marcaron también, pero ¿no? pero claro, cuando vos las ves, son emocionantes, ¿no? Y hay otras actuaciones que son de gente que hasta el día de hoy uno pasa por la calle y las ve, y hay otros que ya han desaparecido. Por ejemplo, ahí veíamos entrando a la habitación donde estaba Olveira en ese pasado, al Pato Pedreira, ¿no? El Pato Pedreira ya falleció hace unos años, también falleció Santucho, el Pocho Sosa, que hace de un personaje homosexual. O sea, ha sido lindo en ese sentido ver que quedó algo, que quedó una actuación filmada de ellos, y que es una actuación que hasta el día de hoy la gente ve y comenta, porque como ya está subida a una página, a varias páginas, pero donde se la puede ver mejor es en YouTube, y como ya está en YouTube desde hace un tiempo, los comentarios... sí, los comentarios son muy positivos. Muy positivos, muy muy buenos. positivos. Sí, Yo sí. desconfío que debe ser alguno de la película, pero No, son muy buenos. porque no sé, es como que está ese mito de que el cine uruguayo es como medio depre y gris y aburrido. Es verdad, sí. Y en realidad lo que nos pasa con esta película, o como lo han comentado, es que nada que ver, que desde que empieza hasta que termina te entretiene, ¿no? Exactamente. Te genera cosas, ¿no? Exacto. Y bueno, como profesor, sabiendo que das clases y demás, que tenés tu grupo de alumnos, después de la película, de todo lo que generó la película y demás, como decíamos, mucho éxito a nivel local, a nivel internacional. ¿Tenés alguna anécdota, algo que me puedas contar de tus alumnos, por ejemplo, cuando te veían en clase con respecto a la película? A mis alumnos siempre les digo lo mismo, que ellos quieren ver la película siempre, pero claro, mis alumnos son menores de edad, y en la película hay una escena de sexo más o menos explícito, sí. Hay una escena de masturbación, hay otras escenas que son muy violentas, entonces...
les digo, miren, ustedes si quieren hablen con sus padres, si ellos les permiten ver la película, la miran, pero no la miren en un domingo al mediodía comiendo con la Claro, familia. no es la idea, ¿no? Busquen Claro. un momento que sea Pero apropiado. la familia, la reunión familiar no. Ahí está. Y lo otro que ha pasado es que hay algunas escenas en las que hay niños, ¿no? Por ejemplo, en alguna escena aparecen unos sobrinos míos y sus amigos. Ah, En una bien. escena que hicimos en la piscina que está por Ruta 3, a la salida del molino para allá. Sí. Hicimos ahí unas tomas y ahí tuvimos que llevar niños, y esos niños ahora son personas de 20 Claro, años, son ¿no? grandes ya. Ya han pasado 11 años de la filmación y te miran. Están mis padres, ¿no? Entonces, muchos de esos gurises han sido alumnos míos. Como están mis padres, también estoy yo en la película, en una escena sí. mínima. Entonces cameo. ellos me buscan. Ha producido de todo y generalmente les gusta cuando la ven. Yo no la recomiendo, digamos, o sea, no hablo nunca de estas cosas con ellos, ¿no? Claro. Salvo que ellos traigan el tema, porque bueno, no creo que está bueno la autopromoción, digamos, pero sí que si las llegan a ver o les interesa, les digo dónde la pueden conseguir y les hago estas prevenciones. Generalmente vienen muy contentos porque yo creo que soy muy serio en el trabajo, y cuando ellos ven la película como que reciben también una mirada distinta, o yo recibo una mirada distinta de lo que Claro, ellos ven, exacto. ¿no? Del profesor que tiene. Hay una Sí. devolución, digamos. Como que no les cierra, ahí está, y no les cierra el profesor, digamos, que habla siempre de lo mismo y de las mismas cosas. Y Que podría ser hasta aburrido. quizás, aburrido, a ahí veces, está, ¿no? y con él, con esto de Exacto. esta violencia, estas palabras agresivas, ¿no? De seguro más de uno le pasó que dijo, mirá el profe, mirá lo que era la novela al final, Exacto. a lo que Mirá deriva. lo perverso que es el profe al final, ¿no? Claro, Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con un poco más. Vamos a hablar después la nueva obra de Pedro Peña, de Elba Norberta, y hablar un poco más del legado de la palabra en nuestro departamento y la importancia de la misma. Ya volvemos. El 15 de junio vence la contribución inmobiliaria rural. Podés abonar desde sanjose.gov.uy en redes de cobranza o dependencias de la Intendencia. 15 de junio, tercer vencimiento de la contribución inmobiliaria rural. Intendencia de San José. Se viene el Mundial y se renueva la ilusión celeste. Y como hace más de 30 años, lo vivimos juntos a través de la pantalla de Canal 9, Consorcio Cablevisión. Todos los 104 partidos en vivo y las coberturas más completas de los canales más importantes de la región. Estamos en Valleverres 582 o llamanos al 4342-7457 o al 4342-7458. El Mundial se vive por Canal 9, Consorcio Cablevisión. Bien, continuamos con más de Legado 21, aquí con la presencia de Pedro Peña, escritor maragato. Y bueno, como veníamos hablando de la importancia de la palabra, de la escritura, que no muera esto que tenemos, que es el respaldo de nuestras historias y demás. Y en base a esto, vamos a estar hablando de su última obra realizada sobre Elba Norberta, la mártir olvidada. En 20 de junio se va a cumplir este aniversario del suceso, en 1963, en el que fue desaparecida y lamentablemente asesinada Elba Norberta, esta jovencita de 15 años, y quien Pedro justamente pudo rescatar esa historia. Contame un poco, Pedro, cómo fue el proceso y cuál es la importancia de esto de revivir un poco la historia de alguien, de un suceso, un hecho importante en nuestro departamento, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, es un suceso muy triste que ocurrió en el año 1963. En el año 2010, 11, por ahí, yo ya estaba trabajando en secundaria hacía tiempo ya, y recalé en el liceo de Villa Rodríguez, un liceo en el que estuve trabajando cerca de 10 años, o más capaz, y con una gente y unos compañeros espectaculares, y siempre no sé si te acordás, o si se acuerdan los televidentes, cada vez que dábamos literatura española veíamos las leyendas de Beck.
Sí. Y las Sí, leyendas de Becker eran cosas extrañas que habían sucedido. Yo siempre le decía a mis estudiantes que ellos averiguaran en sus presencias cotidianas, con sus padres, sus tíos, sus abuelos, si no tenían alguna de esas leyendas para contar. Y alguien vino con un caso que me acuerdo clarito cómo me lo dijo. Me habló de la niña virgen de Villarrodríguez. Y no me dio muchos datos más, me dio, sí que la habían matado y nada más. Y que hay un monumento. Y sí, y eso también, eso fue de las cosas que me dijeron de primera, digamos, y sobre las que después tuve que reconstruir. Eso quedó como boyando ahí muchos años, hasta que hace un tiempo, digamos que hace unos 3, 4 años posiblemente, capaz que un poquito más, me llegó unas fotocopias de una publicación que había en Villarrodríguez, Portal Este, se llamaba, Zonal Este, perdón, una publicación de aquí, de una imprenta de San José, sobre cosas que sucedían en Rodríguez, y en esa publicación venía como un detalle de algunos sucesos en relación al caso de Elba Norberta Martínez Álvarez. Yo leí eso y dije, bueno, acá hay que investigar esto, pues sobre todo porque era de una publicación, las fotocopias del año 99. Claro. O sea, ya habían pasado 36 años del suceso, y cuando me llegan a mí ya habían pasado 20 años más. Claro. O sea, estábamos 50 años largos, sí, ¿no? mucho más. Casi 60. Y empiezo a hurgar en esa historia, me encuentro con algunos de los personajes mencionados en ese detalle de esa publicación periodística, estaban vivas, sobre todo mujeres amigas de Elba Norberta, compañeras de liceo. Y bueno, y resumiendo, llego al caso general, digamos, a tener desde lo general a lo más específico, teniendo claro algunas cosas que habían sucedido, como por ejemplo que Elba Norberta fue violada y asesinada en el medio del campo, un lugar que uno va, está a 3 o 4 kilómetros de Rodríguez, y bueno, y el lugar está ahí tal cual. El crimen fue cometido por alguien que no era de Rodríguez, que estaba allí circunstancialmente, recibido por una familia que ya tenía como un oscuro precedente, digamos, y comete este crimen, y el crimen queda, bueno, pasan muchas cosas en ese momento, claro, sí. Esa noche, ese momento, en el que la gente de la comunidad sale a buscar a Elba Norberta porque sus padres van a la jefatura, van a la comisaría, mejor dicho, a que los ayuden a buscarla. Y bueno, sale mucha gente con antorchas, con faroles, con linternas a buscarla. Unos perros de acá de San José los llevan y son los que encuentran el cuerpo. fue un gran operativo para un operativo enorme, y después al otro día el operativo para intentar que la gente no linchara al asesino. Claro. O todo eso está como ahí. Todo eso es absolutamente real y está en la novela. Y lo que yo me encontré es que este caso además tiene como un par de protagonistas más allá de Elba Norberta en sí, y capaz que más de un par. Por ejemplo, hay unas compañeras de Elba Norberta que dieron su testimonio. Me ayudó mucho también Damián Cabrera, un profesor de idioma español de Ciudad Rodríguez, que me hizo unos contactos y me aportó otros testimonios. Bien. Estuve investigando en expedientes judiciales bastante para ver sobre todo el prontuario del criminal y lo que había sucedido con él después. Tiene toda la línea, digamos. Toda la línea temporal. Después, por supuesto, también en publicaciones. Las publicaciones locales, como habían, en aquel momento publicaciones periodísticas escritas, había solo una que era Los Principios, y cómo hizo el tratamiento de la información, cómo hizo también el tratamiento de la información la prensa montevideana. Tomé muchas puntas, digamos, de las que después fui tirando, de un suplemento del diario La Mañana que se llamaba Sangre Fría, una cosa que no recomiendo su lectura para nada porque es totalmente sensacionalista. Ya con el nombre me imagino. Sí, entonces bueno, con todo eso y con aportes de personas a las que les agradezco ahí en los agradecimientos del libro, también algún dato del profesor Pablo Rivero, no sé,
acudía a muchas personas y sobre todo los testimonios de Margarita Saro, ¿no? De la hermana de Gasco, uno de los participantes de la búsqueda, su hermana dio testimonios con otras compañeras, ¿no? Y apuntes de otro protagonista que fue Giovanni Salerno, o Juan Salerno, que es un cura italiano que estaba en Rodríguez en aquella época y que, como vio que el caso era similar al de Santa María Goretti, una gurisa de 12 años que en Italia en 1902 había sido asesinada en las mismas circunstancias, pero sin haber llegado a la violación, digamos. Se propuso también él hacer y bueno, María Goretti fue, como te digo, canonizada. Sí. Él se propuso también recibir milagros, ¿no? Hechos por la concesión de Elba Norberta. Por eso el término mártir en el título. Claro, la mártir olvidada. Claro, que es el martirio y el término mártir son siempre conceptos religiosos o políticos, digamos, ¿no? El martirio puede ser político o religioso. Y en este caso tiene muchas cosas en común. Lo único que fue olvidándose, a mi criterio. La historia está presente en las generaciones más mayores, un poco menos en una generación como la mía, de los 50, 51 años. Yo tengo 51. Claro. Y casi mucho nada. Menos, claro, en otras generaciones sí. Posteriores, ¿verdad? Casi nada. Los gurises del liceo, de hecho, que estuve el otro día en el Liceo Rodríguez con los de bachillerato presentando el trabajo, ya habían leído, habían trabajado con sus docentes del libro, porque todo ha sido rápido en estos últimos meses con relación a eso. Decían eso, ¿no? Como que ellos algo habían escuchado, pero que no tenían claro, y ahora, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estoy empezando, decía una cosa y ahora voy a empezar a decir otra también. Lo que siempre digo es que el libro se puede mejorar, porque a lo mejor alguien en algún momento dice, bueno, vamos a hacer una investigación, no literaria, o sea, todo lo que está contado está investigado, sí. Pero le vamos a dar un carácter de otro tipo y va a poder contar con este libro como con elementos. Ahí está, como una ayuda como para seguir la investigación. Y también tengo que empezar a decir que cada vez que hacemos una presentación, pero es increíble, aparece alguien que conoció a Elba Norberta. ¿Sí? En Rodríguez fue impresionante, no solamente en el liceo. Cuando fui a la Casa de la Cultura de Rodríguez había no menos de 6 o 7 personas que habían sido compañeras de Elba Norberta. Hicimos una presentación en una librería de San José y había 3 o 4 personas que habían sido compañeras de Elba Norberta, una de ellas muy cercana. Otra presentación en el Instituto Cultural Español, y ahí fue una compañera de corte y costura de... Mirá, una compañera mismo de él, corte y confección, era que hacía, Elba hacía corte y confección, y fue una compañera de ella al Instituto Cultural Español. Y contó cosas que en todos los lugares se han contado cosas que a mí me habría gustado que me las hubieran contado antes, porque así yo podía incluirlas en el libro, ¿no? Y de hecho pienso y planeo en futuras ediciones poder ampliar un poco para hacer como una segunda parte, si se quiere. Y sí, o más bien lo mismo, pero con agregado de testimonios, ¿no? Porque creo que también el libro entretiene. Los que me han dicho que han leído el libro, que son unos cuantos, me dicen que bueno, que es un libro que se lee fácil, que es llano y que bueno, y que se accede a él a la historia, digamos, de una forma fluida, y eso es lo más interesante. Y si aparecen nuevos testimonios, mejor, porque podemos seguir, incluso apareció un testimonio que es muy revelador, que tal vez sea el de la persona que vio por última vez a Elba Norberta con vida antes de su asesino, ¿no? Claro, importante. Alguien que la vio pasar y que recuerda el momento en el que la vio pasar, y para no verla más después, ¿no? Y eso todavía yo no lo tenía en el libro. Y qué increíble eso, ¿no? Cómo se despiertan esas cosas, por ejemplo, de alguien que tiene el recuerdo vivido de haberla visto pasar. Sí, esas cosas uno cree que las olvida, pero... Esta persona, además, que tiene ese testimonio, es una artista plástica muy reconocida de nuestro departamento, María de los Ángeles Martínez. Y bueno, yo en algún momento le voy a pedir autorización para manejar su testimonio, que es muy, muy conmovedor, porque también recuerda la búsqueda, ¿no? Ella desde el fondo de su casa recuerda que a lo lejos había un sinfín
de fuegos prendidos, de antorchas, de gente moviéndose por todos lados buscando el cuerpo de Elba Norberta, ¿no? Entonces, muchas cosas pasaron después, ¿no? Por ejemplo, el olvido, pero también el recuerdo. Se hizo una gruta, sí. La gruta se puede visitar, la gente le reza a Elba Norberta, sí. Y le deja agradecimientos después con plaquetas y con cosas. O sea, es un lugar, yo siempre planteo lo mismo, yo no soy creyente en el sentido estricto del término, no soy una persona religiosa y me cuesta mucho creer, no diría que no creo, pero cuando uno va a la gruta y camina por ese lugar, ¿no? Y ve los cartelitos de personas que agradecen a Elba Norberta por la salud restablecida de su hijo, por los estudios, ¿no? Te transmite algo. Transmite sí, ¿no? Muchísimo. Y después más abajo, en la casa de la familia Boveri, está una construcción, ¿sí? Que tiene una cruz encima, que es el lugar donde fue encontrado el cuerpo, y ahí también uno siente la conmoción, digamos, interna de la emoción que claro, se produce. La emoción que bueno, lo que movió a Jean Rodríguez, ¿no? ¿Y por qué crees que la gente la terminó asociando, bueno, a algo religioso, la muerte de Elba? Yo creo que, bueno, para empezar, que el cura Giovanni Salerno tiene mucho que ver con eso, porque él, de alguna manera, yo tengo como... él vivió muchos años, ¿no? Fíjate que él, cuando estuvo en Uruguay, en San José, fue desde el 61 hasta el 66. O sea, estuvo 5 años, en el medio de los cuales le pasó esto. Bien. Cuando él llegó acá ya tenía 50 años. Y él vivió 103 años, murió en el 2015. ¿tá? O sea que estamos hablando de un hombre que ya vino mayor, claro, y que después vivió otros tantos años. Mucho tiempo, ¿no? Más, claro. Él realizó un culto a personas que han ido a ese lugar, a la parroquia donde él estaba, en Monterotaro, a pocos kilómetros de Nápoles. Cuentan de que él tenía su altarcito para Elba Norberta, y desde el principio él sintió que la figura de Elba Norberta podía tomarse como un nexo entre los mortales, digamos, y la figura de Dios. Y entonces tiene mucho que ver su presencia en aquellos años, y cuando se inauguró la gruta, por ejemplo, en el año 99, y se consagró la gruta, el cura Salerno, desde Italia, envió un nuevo pedido de testimonios de milagros que hubieran ocurrido por la intercesión de Elba Norberta. Es decir, que él no olvidó, digamos, esa intención suya de consagrarla o de proponer la canonización. El asunto es que yo creo que la Iglesia no ha tomado conciencia de que, digo la Iglesia como estructura, no sé cómo se manejan estas cosas, pero acá es la gente la que ha hecho que Elba Norberta tenga esa posición privilegiada. Claro, no la institución, sino la gente en sí, cada cual. Exacto. ¿no? Con su fe. Exacto. Y o sea, la Iglesia consagró una gruta, pero en realidad la gruta es en homenaje a ella, es una gruta con la Virgen de Lourdes en homenaje a Elba Norberta. En algún momento en la parroquia tuvieron una especie de estatua, como una especie de ángel, en recordación de Elba Norberta. La gente pasaba y se persignaba o hacía alguna oración allí, y eso lo sacaron. Es un poco el no darse cuenta de que la gente la quiere, como eso, ¿no? Y cuando te consagra la gente, yo no sé si precisas más consagración, pero en todo caso no sé, es como estar dormido, ¿no? Ante lo que es una cuestión experiencial, práctica, de vida que la comunidad mantiene, ¿no? Porque siempre hay flores, siempre hay gente en la gruta, o sea, yo les digo, la gruta, a la mitad o más de las personas que vivimos en San José no tenemos ni idea de lo que pasó en esa gruta, ni dónde está, y sin embargo allí hay una posible santa, ¿no? Qué bien, exactamente. Bueno, eso es importante, pero me quedo también con tu última presentación en el Instituto Cultural Español, en el que también hablabas un poco de esto, de cómo la mayoría de las personas que conocieron a Elba y demás ya tienen una edad, y demás otros ya no están con nosotros,
pero la importancia de recobrar este suceso en nuestro departamento para las nuevas generaciones, ¿no? En ese caso, ¿qué me podrías decir en un mundo en el que, bueno, los jóvenes obviamente que estamos con información constantemente, más que nada los más jóvenes, las nuevas generaciones, que pueden ver historias de un lado para el otro scrolleando y demás, qué importante es recabar toda esta información que tú investigaste durante mucho tiempo para plasmarla en un libro para que se realce otra vez la voz de Elba Norberta, ¿no? Y para mí fue como, desde mi perspectiva personal, fue muy significativo, muy importante por el sentido de lo que es la palabra escrita y cómo eso queda, ¿no? Porque los libros van y vienen, pero siempre algún libro queda en la Biblioteca Nacional, otro queda en la Biblioteca Departamental, otro queda en las bibliotecas de los liceos, de los institutos. Entonces vos ya sabés que si alguien quiere interesarse, tiene un lugar a donde ir. Lo que estaba pasando era que no había algo unificado con esta historia, ¿no? Entonces ahora hay, ¿no? Y eso para mí es importantísimo. Y desde la perspectiva filosófica también, porque lo que se olvida y pasan las generaciones y ya no tiene forma de recuperarse, es justamente eso, es una pérdida total, ¿no? Exacto. A Elba Norberta no sé si le iba a pasar eso, pero yo creo que en algún momento intuí como que iba en camino, porque además es una familia de la que no quedó nada, ¿no? Solo unos primos lejanos, algún primo hermano. Quedó como un hecho aislado, más allá de que está la gruta y bueno, la conmemoración ella, pero quedó como un hecho aislado. Sí, ¿no? Y que es un hecho aislado y también ahogado en todas las cosas que fueron pasando después en el país. Yo en algún momento planteo, bueno, en 1963 cuando ocurre esto, por ejemplo, los Beatles empiezan a ser conocidos masivamente, los Tupamaros realizan la primera acción armada, digamos, o sea, y si nosotros nos imaginamos, todos nosotros nos hemos criado con todo lo que vino después de eso, ¿no? Claro. Elba Norberta a los 15 años fue privada de todas esas posibilidades. También murieron sus padres a los pocos años, en la siguiente década, en los 70, todavía jóvenes. Su hermano vivió solo toda la vida, murió solo en el medio del campo, o sea... Muchos sucesos ahí va de la familia bastante trágicos, si se quiere, pero aquí me imagino, Pedro, que no se trata solamente de la historia de Elba Norberta en sí, sino de, bueno, cómo pueden quedar algunos hechos impunes y más en esa época, ¿verdad? Y cómo es importante escribir sobre esto para que quede, ¿no? Plasmarlo. Esa fue la idea. Este hecho no quedó del todo impune. La persona, el criminal, pagó con 36 años de cárcel, que es la pena máxima, 30 más 6 de agravantes. Y bueno, aparentemente, siempre digo lo mismo, en un régimen republicano estamos asociados a la idea de justicia, y si alguien tiene una deuda con la sociedad, la puede reconstituir, digamos, a partir de la pena que entre todos hemos elaborado para sostenernos en sociedad. Pero a mí me preocupaba el otro sentido, ¿no? Este libro no tiene un espíritu vengativo, sino que tiene el espíritu de decir, bueno, ¿qué pasó? Que el olvido no le gane al recuerdo, ¿no? Y que la gente pueda expresarse, pueda ir y decir. Yo lo que me he encontrado también es que a raíz del libro y en las presentaciones, la gente que va y da su testimonio habla con una angustia de 63 años, ¿no? Que se la está sacando en ese momento en las pocas cosas que está diciendo y que a veces son muy intensas. Entonces ya con eso el libro cumple cumple su cometido. Exacto. Bien. Y bueno, Pedro, para ir cerrando, la verdad que tendríamos mucho más para hablar de este tema, que es increíble todo lo que haces y cómo le das vida, ¿no?, a nuestras historias, a nuestro departamento. Pero para ir cerrando, y bueno, tú ya tenés una conexión con los jóvenes como profesor y demás, pero me gustaría que dejes un mensaje sobre la importancia de la escritura para bueno, fomentar, ¿no?, información, recabar información, transportarla a nuestra época, este suceso de Elba Norberta en 1963, el 20 de junio,
que marca un precedente también, Claro. y cómo esas cosas bueno, son muy importantes de destacar. ¿Y qué mensaje le podrías dar a los jóvenes hoy en día con respecto a escribir? ¿Cómo no? Es casi el único que les puedo dar a los jóvenes, porque tampoco los mensajes a los jóvenes son siempre como desde el lugar del que sabe con los que no saben, y en realidad hoy por hoy los jóvenes están en lo que tiene que ver con información y acceso. A veces lo que cuesta más es generar la conciencia crítica como para relacionar todo eso. Entonces mi mensaje va tal vez por ese lado, por el lado de que la escritura ayuda a pensar. Cuando uno no sabe bien qué pensar sobre un tema y se pone a escribir sobre ese tema, las cosas se le van aclarando a medida que va escribiendo. Que tenemos hoy por hoy una especie de pandemia nueva que tiene que ver con todas las funciones mentales que estamos delegando en dispositivos que no son mentales. Esas funciones, si nuestra mente las deja de hacer, posiblemente se atrofien esas partes de nuestra mente que están asociadas, o incluso partes orgánicas de nuestro cerebro que están asociadas con esas funciones, como el área de Broca y el área de Wernicke, que son las áreas específicas del lenguaje. Si nosotros no practicamos la comunicación y el lenguaje, y cada vez hablamos menos, y cada vez escribimos menos, y cada vez leemos menos, bueno, eso se va a atrofiar. Entonces mi mensaje a los jóvenes es que no se dejen atrofiar con las cosas nuevas. Con el bombardeo. Con el bombardeo. Las cosas nuevas información. funcionan, están perfectas para darles un uso. Una herramienta, claro. Exacto, un uso racional. Pero después viene la capacidad de cada uno de comportarse de forma intelectualmente competente, digamos, ¿no? Y eso lo tiene que pensar y elaborar cada uno, y eso es trabajo para cada persona, ¿no? Exactamente. Bueno, Pedro, fue un gusto tenerte aquí esta noche. Muchas gracias, y bueno, a seguir contigo y con todo lo que tenés para ofrecernos. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo, Lucía, por ver a todos los amigos y por llegar a las casas de los televidentes y por compartir contigo este rato tan ameno y en un programa que tiene un nombre tan particular y tan significativo como el de Legado 21, así que estoy feliz por haber compartido este espacio. Muchas gracias, Pedro. Pedro Peña con ustedes esta noche. Y bueno, como decíamos, la importancia de la palabra, que no muera. Si bien estamos en una era de bombardeo de información constante, de mucha información, esto es importante que siempre tengamos un lugar para escribir aquellas cosas que tenemos en la mente y que ayudan a los demás también. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Nos reencontramos la próxima. Que tengan buenas noches.